25 minutos faltan ahora para las 10 de la mañana, ya lo habíamos anunciado, tenemos la presencia de la doctora Damaris Eichelman, cirujano dentista, especialista en odontopediatría. Doctora, muy buenos días, bienvenida, ¿cómo le va? Hola Luis, buenos días, un gusto estar nuevamente acá contigo, muchas gracias por la invitación. Gracias. Encantado. Bueno, ¿se mojó mucho o no? Un poquito, no. Pero hacía falta un poquito de lluvia para mejorar. Está bien lluvioso, pero de verdad que se necesita un poquito de agua. Sí, así que... y no está tan helado. No, esa es la ventaja. Sí. Bueno, la doctora Damaris Eichelman, oiga, siempre... No te preocupes, es Eichelman, pero está bien. Eichelman, ya. Cirujano dentista, especialista en odontopediatría. Qué linda especialidad, ¿no? Porque los niños son... el tesoro. El tesoro y el futuro de este mundo, sí, me encanta. Yo soy una enamorada de mi especialidad. La verdad que siempre me preguntan si tuviera que elegir nuevamente qué hacer o qué profesión elegir. Yo les digo que siempre volvería a elegir ser dentista y ser odontopediatra. La verdad que es algo que me llena enormemente. ¿Cuántos años de especialización? Depende de la universidad y el programa, porque hay programas que son muy intensivos y que duran 1 año, pero la mayoría actualmente dura 2 años. Correcto. Siempre hemos destacado que todos los profesionales de Signature Espacio Odontológico tienen, además de su especialización, constantemente viajes al extranjero, especialmente a Europa, para continuar especializándose. Así es, sí. La odontología es una carrera que necesariamente uno tiene que seguir perfeccionándose día a día. El ámbito odontológico avanza, la tecnología avanza, la evidencia va demostrando nuevas cosas que hay que ir actualizando los conocimientos, así que es una profesión en la que uno nunca deja de aprender. Y además otra característica especial, fundamental, muy relevante es que Signature también hace academia. Así es. Bueno, ayer estábamos con un grupo de colegas que vinieron de Santiago, de una clínica muy prestigiosa en Santiago, a capacitarse con nosotros, con nuestro equipo, en este caso de equipo de implantología, de rehabilitación, en nuevas tecnologías como es la impresión 3D, así que ayer fue un día full capacitación en nuestra clínica, así como lo es siempre, estamos constantemente también, sí, constantemente haciendo cursos, capacitaciones en nuestra clínica, teóricas y más que nada clínicas también. Y por la experiencia yo he conocido que vienen también además colegas profesionales de otras regiones del país. Sí, por supuesto. No solo de Santiago. No solo de Santiago, del sur, de Concepción, del norte. Incluso hemos contado algunas veces con colegas extranjeros también que vienen a capacitarse acá con nosotros. Así que eso nos tiene muy, muy contentos y muy orgullosos. Así que siempre a la vanguardia en ese ámbito. Especialista en odontopediatría. ¿La odontología libre de estrés es un tema hoy en día? Sí, bueno, eso es lo que quiero un poco venir a hablar hoy día, Luis, de la odontología libre de estrés, que para muchos pacientes puede sonar como un engaño. Los que han tenido malas experiencias dicen esto no es posible. Para otros puede sonar como el título de una película de ciencia ficción muy alejado de la realidad. De inteligencia artificial. Claro, pero no, la verdad que la odontología libre de estrés sí es posible. Existen herramientas actualmente que nos facilitan mucho el trabajo y que para los pacientes significa una ayuda tremenda, porque ¿quién no le tiene miedo al dentista? Sí, pues. Son muchos. Gracias a Dios los niños actualmente hay un cambio en la percepción, porque empiezan a ir desde muy chiquititos al odontopediatra y esa es una gran ventaja para ir cambiando su percepción del dentista, su relación con el dentista, sus experiencias con el dentista, que son siempre muy positivas. Y eso que ha cambiado también gracias a que los papás han entendido. Sí, claro, hay una conciencia más preventiva y por lo mismo muchos papás me dicen, doctora, yo no quiero que mi hijo pase por la misma mala experiencia que yo pasé. Por eso me estoy preocupando desde más temprano, desde que les salen sus primeros dientes, ya los están llevando al odontopediatra y eso ha sido muy positivo. Pero lamentablemente no todos cuentan o han contado con esa misma experiencia. Hay muchos pacientes que de verdad lo han pasado mal, que han tenido malas experiencias negativas. Hay pacientes que incluso pueden llegar a tener fobias al dentista, que eso ya es un tema mucho mayor, pero que existe. Es decir, no es un simple miedo ni un simple estrés, sino que de verdad constituye una fobia a situaciones puntuales, a sentarse en el sillón, a la figura del odontólogo o algún instrumento que utilizamos que les pueda causar fobia. Y también hay, los que simplemente les da un poquito de angustia, ansiedad, esto de ir sentarse en el sillón y que eso ha significado que han ido posponiendo muchos tratamientos en el tiempo.
lo que a la larga resulta mucho más complejo, porque claro, obviamente hay situaciones que se van empeorando con el tiempo, perdón, donde los tratamientos también tienden a ser más complejos después, el costo también es más alto. Entonces, eso obviamente es lo que se quiere tratar de evitar. Pero por otro lado, doctora, también está la percepción de que el avance de la tecnología, de los instrumentos y en este caso todo lo que tiene y ofrece Signature es favorable para los tratamientos desde muy pequeñito, desde muy temprano. Así es, sí, todo esto que vamos a hablar hoy día se puede empezar a utilizar desde muy temprana edad y sin duda es, como te decía yo, un cambio para los pacientes que utilizan de lo que vamos a hablar hoy día, que son métodos, por ejemplo, de sedación, significa un antes y un después en su experiencia odontológica. Así que eso es un poco lo que yo vengo a contarles hoy día, por eso le puse el título de Odontología Libre de Estrés, porque de verdad que sí se puede. Así que hoy día vamos a hablar en particular de lo que es el óxido nitroso. Es importante reiterar también a nuestros auditores y auditoras que nos están escuchando de que ellos pueden incorporarse al sitio web de Signature, www.signature.cl y puedan observar y ver también los comentarios que hay de las mamás, de los papás, de los pacientes, en fin. Y cuando van también al espacio odontológico Signature, pueden observar que hay pequeñitos que van felices, que salen felices, que se portan súper bien y que no tienen ningún problema. Ahí donde ustedes utilizan también el método de sedación, sí, en esta odontología libre de estrés. Sí, la verdad que bueno, como tú decías al comienzo, yo soy odontopediatra, pero déjame decirte que la utilización del óxido nitroso muchas veces lo hacemos más en adultos que en niños. En nuestra clínica, en Signature, yo soy la encargada del óxido nitroso, la encargada de la sedación porque me he capacitado en eso, por lo tanto yo soy la que acompaño a los pacientes en los distintos tratamientos odontológicos que se realizan en Signature. Y en toda mi experiencia, de verdad digo que hemos atendido más pacientes adultos que niños, porque son los que más temor le tienen al dentista. Con los niños uno puede utilizar otras técnicas de conducción, de manejo conductual. Ahí los odontopediatras somos expertos en distintas técnicas y muchas veces no es necesario utilizarlo, pero sí en adultos. Así es que por eso también quiero hablar de ese tema orientado y enfocado a pacientes adultos también, no solo niños. Sin duda, sin duda. Importante, bueno, a mí me viene nuevamente porque uno observa también en familias que tienen sus pequeñitos, en el caso de los abuelos, de las abuelas, que también están pendientes y le preguntan a sus hijos o hijas, ¿llevaste al niño al odontopediatra? ¿Llevaste al niño o la niña a hacer una revisión? Sí. Porque hay, tal como usted dice, la prevención es fundamental. Antiguamente no era así. O sea, no, pues no era así. Uno lo llevaban al dentista y ahí cuando tenía... las malas experiencias. Justamente, porque ya ibas al dentista cuando había dolor, cuando había un cuadro clínico importante ya instalado. Entonces, obviamente, los tratamientos no eran tan agradables quizás. Tampoco habían tantos dentistas especializados en la atención de niños, que es completamente distinto. Si el niño no es un adulto en miniatura, es completamente distinto, digamos, en su comportamiento, en cómo enfrenta las situaciones, en cómo hay que llevarlo. Entonces, también ahí radica un poco la diferencia en estas experiencias que quizás tuvimos cuando éramos niños. Ahora, ¿desde qué edad hay que llevar al niño al odontopediatra? Mira, siempre decimos que lo ideal es que los niños comiencen a ir cuando les erupciona el primer diente, pero eso puede ser bien relativo. Hay pacientes que nacen con dientes, por lo tanto deberían ir desde el minuto que nacen. Hay pacientes que les erupcionan sus dientes dentro de las primeras semanas de vida y también es importante una evaluación en esa época. En promedio los dientes erupcionan alrededor de los 6 meses y por eso que ya esa es la edad en que oficialmente deberían comenzar a ir al odontopediatra. Pero hay niños que a veces cumplen un año y todavía no les erupciona ningún diente. Bueno, ojalá que sí, al año de vida ya todos los niños hayan tenido su primera visita al odontopediatra. Eso es como la sugerencia que siempre damos. Perfecto. Bueno, volvamos con el tema del método de sedación. Y usted me decía que en los adultos a veces es como no más complicado ni complejo, sino que hay una situación distinta en relación con los menores, con los pequeños. Sí, los adultos a veces, como te decía yo, empiezan a posponer sus tratamientos por este temor y a veces no lo quieren manifestar, porque a veces les da vergüenza decir que les da miedo ir al dentista o que les da angustia, pero esa es la razón fundamental. Entonces, por eso que quise hablar en esta oportunidad, no solo desde la vereda de la odontopediatría, sino que también enfocado a los pacientes adultos. Así que si alguno de tus auditores, Luis, se siente
siente identificado con lo que vamos a hablar hoy día y dice, bueno, este método es para mí, de verdad lo necesito, ahí es donde está la invitación a que lo conozcan, a que averigüen y a que nos visiten en Signature Espacio Odontológico. ¿Y en qué consiste? Mira, a ver, muchos pueden pensar que esto del óxido nitroso es algo muy nuevo, es algo moderno, es algo de este siglo, y la verdad que no es así. El óxido nitroso se descubrió inicialmente en el año 1772, hace mucho tiempo. Ahí se descubrió este gas, que es una mezcla de nitrógeno y oxígeno, pero no fue hasta el 1844 aproximadamente que se empezó a utilizar con fines médicos y odontológicos. Al principio no con muy buenos resultados, ¿cierto? Habían casos de mucho éxito, casos de fracaso, porque no se conocía completamente cuál era su función, cuáles eran sus efectos colaterales, ni cuál era su dosis adecuada. Entonces se utilizaba de mala forma. Por eso que hubo muchos fracasos con la utilización. Por eso que se descontinuó su uso por mucho tiempo. Hasta que ya yo te diría que el siglo pasado, 1900 y tanto, la segunda mitad del siglo pasado, del 1900, ya se empezó a utilizar ya con mayor rigurosidad, donde ya hubo más estudios al respecto, donde ya la industria médica y odontológica tuvo un auge importante, se empezaron a hacer más estudios y la tecnología también permitió que ya se pudiera utilizar con mucha más seguridad. Entonces, por eso que ahora ya estos años es una de las herramientas más comunes, más útiles, más seguras, más eficientes como método de sedación. Qué importante lo que dices, la seguridad, sí. Porque muchas personas que están escuchando pueden decir, oye, pero ¿tiene alguna contraindicación este método? La verdad que contraindicaciones son muy poquitas, son muchas más las indicaciones, y ahí es donde quiero hacer el énfasis. ¿Y los beneficios? Y los beneficios, y vamos a hablar también en qué consiste. A ver, primero, hablar un poco de cuáles son las indicaciones de este método de sedación. Algunos lo han escuchado como método de sedación consciente, ¿cierto? Pero es un método de sedación que el objetivo principal que tiene es disminuir los niveles de estrés, de ansiedad, de angustia y generar en el paciente una sensación de confort y tranquilidad que haga mucho más placentero su tratamiento odontológico. Ese es el objetivo final del óxido nitroso. No es para controlar rabietas, por ejemplo, como muchos papás piensan, hablando de la utilización en niños. Muchos papás han tenido experiencia donde los niños no quieren atenderse en el dentista, hacen rabieta, hacen berrinche y dicen, bueno, esta es la solución. No es ese el caso. Es decir, en los niños necesitamos que exista cierta cooperación para utilizar este método. Y es ahí donde uno ve que de verdad hay niños que la angustia los transforma. Si bien ellos saben que tienen que hacerlo, que necesitan cooperar, pero de verdad no pueden. Entonces, en esos casos en el que está indicado, no para el paciente que ni siquiera quiere sentarse en el sillón, que se tira al suelo y llora, que hay que contenerlo entre 3 personas. No, ahí en esos casos no está la indicación, ¿sí? Pero sí para los pacientes que llegan asustados, con estrés, con angustia, que no les salen las palabras muchas veces. Perdón, para esos casos. Pero eso tiene que ver un poco con el temor de que me va a doler o me puede doler, etcétera, etcétera, ¿o no? En algunos casos no. En algunos casos hay que ver el comportamiento de muchos niños. Muchas veces no solamente se comportan así en el dentista, también cuando los llevan a la peluquería o muchas veces en el jardín. Es decir, no es solo con un temor al dolor, sino que es una forma de comportamiento porque hay cierta edad en que es bastante común que así suceda. Pero sí hay algunos pacientes que llegan con temor muchas veces sin haber ido antes al dentista, por lo que le cuentan los hermanos mayores, porque uno a veces como papá sin querer les infunde cierto temor al dentista cuando los amenazas con algo. Si no te comes la comida, te lleva al dentista. O le voy a decir al dentista que te fija, entonces muchas veces no han ido nunca al dentista y ya llegan con temor. Y yo digo, ¿pero por qué? Bueno, entonces, como te digo, la indicación del óxido nitroso, tanto para niños como para adultos, son pacientes que de verdad sienten angustia, estrés y que les causa muchísima ansiedad esto de sentarse en el sillón dental. Pero no es un método que se utiliza con todos los pacientes, sino No es con todo. Es decir, hay algunos que se someten a un tratamiento odontológico felices de la vida, que esto no les causa ninguna angustia y en esos casos obviamente no está indicado. Pero para los que sí de verdad llegan con mucho estrés, mucha angustia, mucha tensión, que llegan rígidos. ¿No? Sí, se observa de inmediato y en la conversación, en la anamnesis que uno hace con el paciente, muchas veces ahí salen estas malas experiencias o esta angustia y de verdad que uno, a mí me da pena, porque digo, pucha que lo han pasado mal. Entonces de verdad que muchos pacientes que
que han utilizado el óxido nitroso después dicen, es que ¿cómo no lo usé antes? ¿Por qué pasé tanto tiempo? O no, de ahora en adelante ya nunca más me atiendo sin óxido nitroso. Así que bueno, esas un poco son como las indicaciones, Luis. Ahora, hablando un poco de los beneficios que tiene este método de sedación, son muchos y son múltiples, y por eso que lo utilizamos. Como tú decías hace un momento, es muy seguro. ¿Por qué es muy seguro? Porque ya están muy estudiados sus efectos colaterales, que son mínimos, su dosis adecuada, y es por eso que las máquinas de administración actual de óxido nitroso vienen seteadas de fábrica para que tú, aunque quisieras, no puedas administrar más de la cantidad máxima de óxido nitroso permitido. Por lo tanto, es muy segura desde ese punto de vista, porque no hay error humano que te permita que exista una falla ahí en la dosificación del gas. Es muy seguro porque también solo actúa a nivel del sistema nervioso central, que es lo que necesitamos, es decir, es ahí donde actúa, ¿cierto? Cambiando la percepción del dolor, aumentando el umbral del dolor, por lo tanto requieres un estímulo mucho mayor para que te cause dolor, ¿cierto? También estimula la secreción de neurotransmisores como la serotonina, la endorfina, que son las que nos causan este bienestar físico, ¿cierto? Por lo tanto, su efecto es solo a nivel del sistema nervioso central. No tiene ningún efecto a nivel de otros órganos, ni a nivel cardíaco, ni a nivel pulmonar, ni a nivel renal. Entonces ahí donde muchos pacientes me dicen, doctora, pero yo soy asmática, ¿lo puedo usar? Por supuesto que sí, no hay ninguna contraindicación en los pacientes asmáticos, porque muchas veces incluso el estrés les puede generar una crisis asmática. En cambio, si son pacientes que están relajados, ¿cierto?, con un nivel de estrés disminuido, con una sensación de bienestar, oye, nos olvidamos de una crisis asmática en ese minuto. Pacientes con alguna cardiopatía, pacientes que tienen, por ejemplo, hipertensión, lo mismo, es decir, el estrés que les puede generar la tensión odontológica les puede desencadenar una crisis hipertensiva. Entonces, cuando los pacientes están sedados, tranquilos, relajados, todos sus parámetros se vuelven mucho más estables. Entonces, eso también es lo que lo hace ser muy, muy seguro, ¿sí? Doctora, pero la relación que existe, por ejemplo, llega un paciente por primera vez a un control, o no sé, hay obviamente inmediatamente la observación es lo único que se identifica para poder utilizar este método, o ustedes con todos los pacientes se utiliza. No, como te decía hace un rato, uno observa a esos pacientes que llegan tensos, atemorizados, que uno les dice siéntese en el sillón y como que se empiezan a retorcer. O entran al box y se quedan así. Sí, claro. O sea, ese ya es el primer indicio que uno tiene, pero después viene todo lo que los pacientes te cuentan, es decir, su historia clínica, su historia médica, su anamnesis, etcétera, donde uno ahí dice, bueno, este es un paciente que efectivamente es candidato a que para el procedimiento que tenemos que hacer utilicemos óxido nitroso. Entonces ahí es cuando pacientes de otros colegas, ¿cierto? Porque como te digo, lo utilizamos en pacientes adultos y niños, me llaman como para que yo haga esta evaluación también inicial y les explique un poco en qué consiste el método y ver de verdad si son candidatos a poder utilizarlo, porque después vamos a hablar ahí de algunas pequeñas contraindicaciones que hay en algunos casos, ¿sí? Perfecto. Volviendo un poco al tema de los beneficios que tiene el óxido nitroso, que son muchísimos. Como te digo, ya es esto de aumentar el umbral del dolor, ¿cierto? Generar una sensación de confort y de relajo total. Es decir, los pacientes de verdad lo pasan regio cuando están sedados. Obviamente, claro, y de confianza. Entonces nos pasa que muchas veces pacientes, como te decían antes, algunos dicen, no, es que nunca más me vuelvo a atender sin óxido nitroso porque lo pasé regio, no sentí ningún dolor, estuve súper tranquilo. O por el contrario, hay pacientes que logran vencer esa primera etapa, logran hacer este primer procedimiento relajados, tranquilos, y se dan cuenta que esto de venir al dentista no es tan terrible como ellos se imaginaban. Y de ahí en adelante muchas veces logran seguir atendiéndose sin óxido nitroso. Te cuento una historia de un paciente que a mí me conmovió mucho, que llegó derivado a nuestra clínica para un paciente 14 años, con trastorno de espectro autista, y llegó derivado para hacerse un tratamiento de endodoncia con la doctora Daniela Matus. Yeah. Y la mamá solicitó que lo hiciéramos con óxido nitroso porque era un paciente muy ansioso, con malas experiencias previas, le causaba mucha angustia esto. Bueno, la doctora Matus, con toda su calma y su experiencia, logró hacer este tratamiento de endodoncia. Las 2 sesiones la hicimos con óxido nitroso.
el paciente se portó excelente, fue una buenísima experiencia. Pero después tuvo que seguir con su tratamiento y después del tratamiento de endodoncia venía la parte de rehabilitación de esa pieza dentaria. Por lo tanto, la derivaron donde el doctor Nicolás Restovich, nuestro rehabilitador. Y cuando llega el paciente, obviamente la mamá también solicitó que siguiéramos atendiéndolo con óxido nitroso. Llega el paciente y me ve que yo estaba ahí, yo con todo mi equipo armado, listo para... Y me abraza y se sintió muy en confianza porque a mí ya me conocía, nos habíamos visto 2 sesiones antes, qué sé yo, yo lo vi que llegó muy tranquilo en esa sesión. Y le dije, ¿por qué no intentamos hacerlo sin óxido nitroso esta vez? Y me dice, ya, pero necesito que tú me tomes la mano todo el rato. Ok, le dije yo, saqué mi máquina, instalé una silla, me instalé al lado de él mientras el doctor Restovich trabajaba y yo con la mano agarrada de mi paciente todo el rato. Y logró hacer el procedimiento sin óxido nitroso y hasta el día de hoy se sigue atendiendo sin ningún problema. Entonces uno ve también cómo logras hacer un cambio, porque los pacientes empiezan a agarrar confianza, como dices tú, porque se dan cuenta que no es tan terrible como se imaginaban y les cambia absolutamente la percepción de los tratamientos odontológicos. Y cambia la vida y cambia todo, porque en realidad... claro, es un tema que usted ha mencionado y que hemos mencionado en otras oportunidades también con sus colegas, de las experiencias antiguas que uno ha tenido, etcétera, etcétera. Pero llega, y yo lo digo de mutuo propio, porque yo realicé un tratamiento esplendoroso en Signature. Y la verdad, y yo siempre he dicho, pero me daba tirria pensar en ir al profesional, al dentista, al odontólogo o odontóloga, pero no, a uno le cambia la vida totalmente, y eso es lo que uno quiere entregar también y recomendar. O sea, cuando uno le dice, oye, ¿qué te hiciste? ¿Adelgazaste? ¿Qué portaste? Estás raro, estás en otra... Y uno recomienda, y uno dice, el boca a boca también. Sí, oye, claro. Mira, es la mejor recomendación. Esta experiencia maravillosa, estoy bien, no sufrí absolutamente nada, me cambió la vida. Qué bueno. Luis. Así que eso hay que reiterarlo y entregarlo también a las demás personas, en este caso a los auditores y auditoras que están escuchando. Y principalmente también se vienen las vacaciones de invierno, es importante tener más espacio para llevar a los niños a Signature, espacio odontológico que está en el corazón de la avenida Alemania, esquina Recreo, edificio Paseo de las Artes, oficina 911. Usted puede pedir su hora de atención a los teléfonos 452-88-7500 y 452-88-7501. También en nuestro Instagram, Odontología Signature, y en la web odontologiasignature.cl. ¿Qué más podemos decir, doctora? Que es muy interesante lo que está comentando. Yo podría estar aquí hablando mucho rato. No, pero mira, destacar otros aspectos que son súper importantes, que también el óxido nitroso está indicado para pacientes que tienen un reflejo nauseoso muy agudo. Esos pacientes que abren la boca y uno va a introducir el espejo para recién examinarlo y le dan náusea. Que les ha costado muchísimo, por ejemplo, tomarse radiografías intraorales, porque también el meter algún aparatito dentro de la boca les da náusea. El óxido nitroso también, uno de sus efectos es disminuir el reflejo nauseoso. Así que también muchos pacientes se ven muy beneficiados, no solo porque estén angustiados o estresados, sino que porque el hecho de sentarse, que introduzcan algunos elementos en la boca, les causa mucha náusea. Así que también en esos casos está mucho más que indicado. Luis, y bueno, hablar un poquitito desde el punto de vista práctico, cómo se utiliza, porque muchos pacientes piensan que a lo mejor hay que inyectar este medicamento, este método de sedación, y no, la verdad que el óxido nitroso es un método de sedación inhalatorio, es decir, uno tiene que respirar este gas que va produciendo esta máquina a través de una naricera que se posiciona en la nariz, ¿cierto? Y uno va solamente respirando, o sea, así de fácil, no hay que tomar nada, no hay que pincharse con nada, solamente respirar profundo y que el gas ingrese a tu organismo a través de la respiración. Así que es
un método muy sencillo, es un método muy rápido de acción también, a diferencia de otros métodos de sedación como las benzodiazepinas, que son las que más se utilizaban antiguamente. El efecto empieza a aparecer a los 2 minutos y ya a los 5 minutos tenemos el efecto máximo del óxido nitroso, es decir, a los 5 minutos los pacientes ya están tranquilos, relajados, y como uno lo observa a través de métodos objetivos, porque los pacientes están monitoreados con un oxímetro de pulso, ¿cierto? Eso que se pone en el dedito. En todo minuto, yo estoy en todo minuto al lado de ellos monitoreando sus signos vitales y uno ve cómo las pulsaciones empiezan a bajar. Eso quiere decir que ya los pacientes se empiezan como a relajar. Y además porque estamos constantemente conversando con el paciente, diciéndole cómo está, cómo se siente, si está cómodo, dedito para arriba, dedito para abajo. Y eso es muy importante porque los pacientes a veces creen que se van a dormir. Y no es efecto del óxido nitroso que se duerman. Uno está consciente, está despierto, estás con todos tus reflejos protectores activos, es decir, si te dan ganas de toser, vas a toser. Es decir, estás ahí monitoreado y con todos tus efectos, con tus reflejos protectores activos. Los pacientes conversan, yo les estoy preguntando. ¿Y qué sensación, doctora, se percibe cuando termina, por ejemplo, una sesión o un tratamiento, cuando un paciente le dice, oye, no sabes lo feliz que estoy, tranquilo? ¿Cuándo tengo que volver? Bueno, eso es maravilloso. Cuando me dicen, ¿cuándo lo hacemos de nuevo? Eso es la mejor recompensa. No, pero de verdad, mira, como te decía, es muy rápido el efecto, por lo tanto, ya a los 5 minutos, el odontólogo tratante, el que va a hacer el procedimiento odontológico, ya puede comenzar a trabajar. Y los pacientes reciben esto de lo más tranquilos que hay, felices de la vida. Termina el procedimiento odontológico, que puede ser desde algo muy sencillo, muy corto, porque a veces, incluso para algo muy corto necesitan estar más tranquilos, o procedimientos ya de cirugía más largos. Pero una vez que termina el procedimiento odontológico, empezamos paulatinamente a bajar la dosis de óxido nitroso hasta llegar a 0. Y hay una etapa de recuperación donde los pacientes inhalan solamente oxígeno. Y ahí viene toda la recuperación de esta sedación, por lo tanto los pacientes quedan absolutamente recuperados en 5 minutos. Es decir, no quedan con sensación de mareo, pueden volver a sus trabajos, pueden volverse manejando, no es necesario que vayan acompañados, salvo si son menores de edad, obviamente, que tienen que ir con el adulto responsable, pero si son adultos quedan absolutamente recuperados, con las condiciones del procedimiento odontológico propiamente tal, van a quedar igual anestesiados, ¿cierto?, con anestesia local, con las indicaciones que le dé el odontólogo, pero desde el punto de vista de la sedación, los pacientes quedan absolutamente recuperados, y eso es una gran ventaja, porque no sé si has tenido la experiencia de algún procedimiento médico donde te dan una benzodiazepina, tú quedas mareado, por lo tanto te exigen ir acompañado, no puedes manejar, no puedes volver a tu rutina de inmediato, entonces eso también es una complicación muchas veces. Así que esa es una gran ventaja. Podemos ir a hacer un alto comercial porque tenemos compromiso, después podemos seguir conversando, hay más temas, por supuesto, ¿no? Por supuesto que sí. Muy bien.